Hola, soy Bala Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os traigo, el título es A las barricadas, la libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, como dije ayer que iba a traer. Ayer hablé de la balsa de la Medusa, hoy hablo de Eugène Delacroix, que era compañero suyo de clase, o sea, me refiero cuando son adultos y están intentando ganar el oficio de pintor. Esta es la Marianne con el gorro frigio y con el símbolo de la República. Este es Eugène Delacroix, que se pinta como un burgués, que lo era de la alta burguesía. Realmente es una revolución burguesa. Este es un obrero. Me parece que Stendhal dice que por cada 100 obreros había uno de la burguesía, pero realmente es una revolución burguesa. No hay ni borracheras, ni saqueos. Tiene la misma composición de la balsa de la Medusa, que es en pirámide. Incluso la forma en colocar a los muertos es muy similar porque él sale en la balsa de la Medusa. Es uno de los componentes de la balsa de la Medusa, como os dije. A ver si lo saco aquí. Este es Eugène Delacroix en la balsa de la Medusa. Eran íntimos amigos. Lo que pasa es que su amigo Jellicoe, Teodoro Jellicoe, estaba muy atormentado y casi que buscó la muerte. Ay, aquí estamos con una borrasca polar y estamos helados de frío, pero me he puesto tanto jersey que al final voy a sacar pollo. Bueno, vamos a empezar. Ay, no sé por dónde empezar. Mira, ahora mismo está Carlos X, que es el hermano pequeño de Luis XVI, al que han guillotinado. Y entonces ha decidido, ha pasado Napoleón, etcétera, etcétera. Estamos en el siglo XIX. Entonces, se supone que es un rey que va a acatar una constitución, se supone que va a acatar el legislativo, pero todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, de la noche a la mañana, este monarca decide, estamos en el eje espacio-temporal, sincrónico-diacrónico, para que entender la pintura, porque si no, no se entiende. Este monarca, de la noche a la mañana, decide que los periódicos, como suponen una gran agitación social, pues el que vaya a escribir un artículo lo tiene que pasar una censura 8 días antes, con lo cual, pues no sé de qué van a informar los periódicos. Y la censura lo filtrará, lo modificará y entonces podrá ser publicado. Y quien no haga eso, su prensa y sus imprentas serán destruidas. Entonces, muchos de los que están aquí en esta revuelta son de la linotipia, etcétera. Esta es una suposición que se hace, porque esto es una ficción. El cuadro, el señor ha pintado que, en fin, lo ha idealizado un poco porque es una revolución burguesa. Realmente estamos en plena revolución francesa, o sea, revolución industrial de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Pero realmente los pringaos, como no, los que realmente, pues los escritores escribían, los pintores pintaban, pero no se exponían a que le pegaran un tiro porque se enfrentaban al ejército que disparaba contra la multitud. Pero el ejército de 12.000 hombres llega un momento en que se niega, tiene problemas morales y éticos de disparar contra los conciudadanos que van desarmados en su mayoría. Porque mirar, aquí el señorito, el Delacroix, lleva una escopeta, pero la mayoría de obreros lo que llevan son sables porque son antiguos soldados de Napoleón y son pobres, no sé cómo decir, o sea, van poco armados. Otra cosa es que los que caían, los muertos, pues se les quitaban el arma y ellos luchaban con el arma, pero aquí tenemos Delacroix. Eugène Delacroix. Esto que veis es que me como bocadillo, me caen algunas gotas y se me pega. O sea, qué cochina. Eugène Delacroix era bastante guapo. Murió de un tema de laringitis, no sé exactamente de qué. Con poca edad, con 62, conforme voy cumpliendo años, me parecen más jóvenes. Y es el romántico francés por excelencia. Él retoma totalmente lo que hace su amigo de la balsa de la Medusa, que muere con 32 años. Él va a trabajar muchísimo, le gusta la fantasía, el erotismo, lo macabro. Yo he hablado aquí en mi canal sobre Sardanápalos, que es en Grecia, me parece que el hermano de... Bueno, no me acuerdo, es una preciosidad de pintura, es una pintura histórica. Este es el que simboliza al obrero que... Uy, que me quedo sin luz. Que lleva en la cincha, lleva una pistola y lleva también un sable en la mano. Voy a traerme la luz porque aquí voy a traerme el foco. Bueno, he de deciros una cosa, bueno,
que realmente nuestro pintor estuvo esos días de revuelta, pero no salió a la calle. Él era hijo ilegítimo porque su padre era estéril, era hijo ilegítimo de un príncipe, era muy guapo, la madre también muy guapa, pero el padre le dio una educación muy selecta. Él estudió, o sea, él creció en un ambiente, padre ministro, en un ambiente de alta burguesía, muy culto, con muchísimos medios, como su amigo Géricault y el de la Balsa de la Medusa. Pero eso no quita que se formó como un pintor y era un pintor excepcional. Os voy a leer una cosa. Por ejemplo, estamos en el siglo XIX, donde aparece ya Carlos Marx, ya hay una sensibilidad. Dice, vamos a ver, ¿por qué luchan los obreros en esta revolución? Si los obreros ni leen el periódico, ni el legislativo le importa, porque ellos no pueden votar porque no tienen patrimonio, solamente puede votar aquel que tiene patrimonio, ¿no? Dice, la economía va mal para los obreros. Desde 224.000, voy a leer porque esta datos no me lo sé, de 224.000 familias parisienses, 136.000 son declaradas oficialmente necesitadas. Reina el paro, los salarios han bajado un 22% en los últimos 5 años y los precios han subido un 66% en el mismo periodo. La pobreza y el hambre siempre ha sido caldo de cultivo de revuelta y al oír los primeros disparos los obreros tienen claro enseguida de qué lado van a luchar. De repente se despiertan los recuerdos de 1789. Hay que luchar de nuevo por la libertad, abajo la tiranía. En poco tiempo el proletariado representa a la mayoría de los luchadores. El novelista Stendhal, testigo de los hechos, escribe el 28 de julio que por cada 100 hombres sin chaqueta ni media llegaba un hombre bien vestido. Bueno, que no son clasistas. Los últimos eran héroes llenos de valor más noble en la lucha de los obreros. Se destaca entre las barricadas que los obreros acatan las órdenes de los ciudadanos, sorprendidos porque apenas beben alcohol y respetan meticulosamente la propiedad. Durante esos días de julio no hay ni saqueo ni pillaje. Con la misma disciplina de lucha, los obreros vuelven al trabajo que tenían anteriormente. Muy pronto se rompe ese sentimiento de fraternidad entre los obreros y burgueses que Delacroix muestra en las barricadas. La revuelta solo beneficia a los ciudadanos con propiedades. El obrero no gana nada al margen del honor y las medallas. El precio del pan sigue subiendo, el paro aumenta y 4 años más tarde el gobierno del rey ciudadano, que ahora va a ser el primo, destituyen a este monarca, a Carlos X, y ponen a su primo Luis de Orleans, que acata la constitución y tal. Por eso le llaman al rey burgués. El rey ciudadano ordena disparar contra unos huelguistas. O sea, que estamos donde estábamos. Un desastre. Ya sabéis que igualdad, fraternidad, las consignas que tienen ellos son platónicas. La Francia. Ya sabéis, si no sabéis, lo digo yo, mirar el símbolo de la ciudad era el rojo y el azul, pero después cuando viene el rey, la monarquía, que la bandera era blanca, introduce el blanco y se queda con este color, que era un poco el símbolo de la República, este trapo. Bueno, este trapo, qué fina soy, esta bandera. Estamos en pleno siglo XIX, donde hay un nacimiento del nacionalismo, que es gracias, el Estado había nacido en el Renacimiento, pero el nacionalismo es del XIX. Somos un pueblo, somos una nación, viene de la Sturm und Drang alemana, que realmente... Los primeros que hacen la revolución burguesa son los ingleses, pero después está el nacimiento del romanticismo, que proviene del idealismo alemán, que es la Sturm und Drang alemana, somos un pueblo, somos una nación, Deutschland über alles, Alemania por encima de todo. El problema es que después eso va a devenir en nazismo con el tiempo, pero en su momento, este movimiento nacionalista sirve para cohesionar estados que eran medievales, que eran como un puzzle, que era Alemania e Italia. Lo que pasa es que esas reivindicaciones nacionalistas, que son muy reaccionarias y que siguen estando hoy día en pie, pues son las que ayudan, provienen, digamos, de esa nueva clase social que genera un cambio de paradigma, que es la burguesía, que es la que va a imponer su norma en este momento, porque es la que, el modo de producción es la que manda en ese momento. Son los banqueros y los burgueses con dinero los que deciden, son los pilares del Estado en estos momentos. Pero no hay que olvidar que tenemos a Carlos Marx en el siglo XIX y entonces en el caso español, por ejemplo, va a salir Fortunata y Jacinta, ¿no? Que va a ser la primera novela de una proletaria. Entonces el arte ya empieza a hacerse eco de toda esta clase invisible y aquí de alguna forma sin querer también emerge. Él está haciendo una alegoría a la libertad, pero
está siendo protagonistas a la clase modesta, a la clase obrera, que después va a volver donde estaba. Bueno, voy a ver si os hablo un poquito de lo que de lo que es el cuadro, porque si no me estoy debatiendo. Bueno, este pintor, Eugène Delacroix, tiene una pintura, es el romántico por excelencia francés, pero tiene una pintura donde está la fantasía, el erotismo y lo macabro. Yo ya os he dicho que he hablado sobre la matanza de Sardanápalos, que es, me parece que es el hermano de Jerjes, que antes de ser, tiene una guerra civil contra su hermano porque considera que le han dejado poco a él. Eso es histórico, ¿eh? Y entonces, cuando es conquistado, antes coge a su harén, a la mujer de su harén, y son acuchilladas, y sus caballos pura sangre son acuchillados para que no se quedaran con ellos. Bueno, y siempre le ha gustado mucho. Él va a ir a Marruecos, está también en España, conoce también Italia, está en Inglaterra, conoce la obra de Shakespeare, en fin, lo que pasa en Inglaterra en ese momento. Él después todos los apuntes que hace en Marruecos, porque Marruecos es un sultanato de Francia, después los va a traducir y va a hacer cuadros en Francia y van a tener muchísima, muy buena aceptación. Es quizás el más emblemático representante del movimiento romántico aparecido en el primer tercio del siglo XIX, cuya influencia se extiende hasta los impresionistas. Os voy a leer una frase que él, de una carta que él hace a su hermano, que dice: he emprendido un tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella. He de deciros que los burgueses estimulan con los pasquines, se cierran los periódicos, estimulan con los pasquines la lucha, pero ni Víctor Hugo ni se quedan en sus casas, o sea, tiran la piedra y esconden la mano, y son los pringaillos, los obreros, los que tienen que ir a partirse la cara, y los que son víctimas, claro, muy jóvenes todos jovencísimos. Este cuadro está pintado por Eugène Delacroix en 1830, ya sabéis, si no sabéis os lo cuento, que hay 3 días de la revolución, que es la revolución gloriosa, 3 días simultáneos, que surge, es como la pólvora, o sea, el general, que no me acuerdo cómo se llamaba, que llevaba a París, tenía 12.000 hombres. Entonces, él dice que no, que París no va a seguir esa rebelión, y sí que la sigue. Antes de 24 horas ya están tomados los puntos más importantes y hay barricadas por todos sitios. Los asaltantes asaltan su casa en símbolo, y después también los soldados se niegan a disparar contra sus conciudadanos. Este cuadro está hoy en el Museo del Louvre de París. En su momento fue comprado, pero ella lleva un gorro frigio que es muy inquietante para los franceses, porque es el símbolo de los jacobinos. Los jacobinos, aunque sí, bien vale, en 1789 la rebelión, o sea, la revolución, después hubo un periodo terrible, que los franceses prefieren olvidar, y le compran el cuadro y se lo devuelven a su autor. Pero después el Estado lo vuelve a reclamar años más tarde y lo mete en un pasillo oscuro. Pero después ya en 1863 es expuesto en el Louvre, en un lugar preeminente, como merece un cuadro despampanante. ¿Qué puedo contar de ese cuadro? Sí, pues que mirar, los Coldplay lo hicieron portada de su disco, y también en 2012, hace 10 años, una chica, me parece que este cuadro está en este momento en el Louvre de Calais, lo vandalizó, o sea, cogió un rotulador y escribió en inglés: arquitectos e ingenieros por el esclarecimiento del 11 de septiembre de Nueva York. Una reivindicación. Entonces, por poco les da algo, porque este es un cuadro, en fin, pero la detuvieron los guardias, o sea, el guardia jurado y un visitante que había, la redujeron y la detuvieron. Me imagino que la multarían, porque eso tiene una sanción más que una pena, no tengo ni idea, pero lo cogieron ¿cómo se llama? Los restauradores de allí, del Louvre, que son pues como los del Prado, la élite de la restauración. Y en una mañana, en menos de una hora, habían conseguido quitar el rotulador, que era de tinta libre, no era de tinta permanente. Y dijeron que no tenía daño ninguno, porque ya sabéis, están pintados con óleo, que es aceite, y entonces la tinta libre se limpia con agua. Aquí, la restauradora. Y bueno, en las mismas 24 horas el cuadro fue devuelto a su sitio sin daño alguno, ¿no? Pero el susto lo pillaron. Fue vandalizado. Bueno, este cuadro simboliza la revolución de 1830, el día 28 de julio, que está 28, 29 y 30, 3 días seguidos de revolución. Es una escena en la que el pueblo se levanta en armas contra Carlos X de Francia, hermano pequeño de Luis XVI, que había sido
guillotinado. A mí lo que me hace gracia es que su hermano ha sido guillotinado por una revolución y él pretende censurar la libertad de expresión y pretende cortar totalmente con el legislativo y no tener nada que ver con la Carta Magna, de verdad, ¿eh? Y ellos ya habían hecho su revolución burguesa en 1789, ya la habían hecho los ingleses 100 años antes, y esta revolución no quiere que tenga marcha atrás, pero también esto va a ser como la pólvora, como pasó con las revoluciones árabes cuando se dieron hace unos cuantos años. Se conecta a Bélgica, que se rebela contra los holandeses. Bueno, en París he de recordaros que también se hacen barricadas, son los inventores de las barricadas, las levantaban en pocos minutos, ¿eh? Y además voy a decir una cosa, con los adoquines después ponen tierra y grama para que cojan los adoquines ahí y los tiran a la gente. Bueno, hay también barricadas en 1848, en 1872 y por supuesto la de 1968, que yo no es que la conozca porque tenía 9 años, creo, 10 años, pero mi padre estaba suscrito a Life y veíamos las fotos maravillosas de aquella época, los americanos que tenían una agencia de unos fotógrafos que eran, vamos, auténticos cuadros. Veíamos Vietnam en directo, veíamos las barricadas de París en el Odeón, veíamos San Francisco revelándose, veíamos Tokio revelándose, en fin, todo en primerísimo primer plano con unas fotos en blanco y negro que eran simplemente excepcionales. Bueno, a ver, voy a seguir. ¡Oh! Veíamos también la muerte de Kennedy, todo eso nos llegaba porque la televisión que teníamos era bastante limitada, teníamos un canal y veíamos lo que veíamos, entonces era la prensa, las suscripciones, sobre todo norteamericanas, las que nos daban una visión de lo que pasaba por el mundo. Yo creo que medio aprendimos inglés y todo, medio aprendimos porque yo todavía sigo con el medio, simplemente por ósmosis. Bueno, este rey intenta suprimir Carlos X suprime el Parlamento por decreto y quiere restringir la libertad de prensa. Los disturbios se convierten en un levantamiento que desemboca en una revuelta seria 3 días y donde mueren miles de personas, todas ellas muy jóvenes. Estamos en pleno, ya os digo que todos obreros. No hay un cabecilla y el interés de la revuelta es de clase. Es la clase burguesa realmente la que está instigando, que lanza la piedra y esconde la mano. Y en la medida en que la burguesía se ve beneficiada por el movimiento. Pero ya veis que cuando pasan las revueltas, los obreros los mandan al sitio y si dicen algo se los comen. Delacroix representa la libertad como una guía que conduce al pueblo, el cual es mostrado como miembros de diferentes clases sociales, la media y la baja. Así, la libertad es alegorizada como una mujer de suma belleza. El espectador solo tiene dos posibilidades: el unirse a la masa o ser arrastrado por ella. El pueblo es la unión de clases. Se representaba un burgués con su sombrero de copa de seda y un fusil al lado de un andrajoso, de un herido que pide clemencia a Francia. Bueno, al fondo aparece el humo. Aquí el tiempo es tumultuoso, está el humo de la pólvora, la batalla que se diluye. Esto se supone que está en la zona de lo que era la antigua Bastilla, porque está detrás Notre Dame, que está con una bandera de la Francia bicolor, que era el símbolo, el rojo y el azul de París, pero que se le añade el blanco, que es el de la monarquía. Y entonces ahora no va a ser por la gracia de Dios, ahora va a ser porque la voluntad popular quiere que haya un rey que respete, un rey parlamentario, que respete la Carta Magna y que respete el legislativo, que va a ser su primo Luis de Orleans. La batalla se diluye en un barrio bastante partidario del rey, a los pies de la libertad. Ya sabéis que Francia regala la Estatua de la Libertad, Liberty, a Nueva York. Bueno, que hay un moribundo que está diciendo que ha merecido la pena. Los franceses tienen mucho la grandeur, ¿no? Mirar mi perro, ese símbolo de grandeza. Bueno, la escena que representa el cuadro está en el acceso sur desde el puente de Arcole, en la plaza del Ayuntamiento parisino. Al fondo, a la derecha, se ven las torres de la Catedral de París. El cuadro es comprado por el Estado en 1831, pero después es devuelto a su autor en 1839, porque la libertad lleva el sombrero frigio que les da mal rollo. Pero después, en 1848, le vuelven a decir: trae para acá el cuadro. El director de los museos nacionales lo reclama, es un cuadro grande,
por el autor al año siguiente. Y el cuadro se instaura en el Segundo Imperio y la tela pasa a formar parte de una reserva del Louvre. No lo tienen al principio, no lo muestran, hasta que queda expuesto en 1863, como he dicho, después de la muerte del autor. La obra se convierte en un icono universal porque ahí sí que hay reivindicación. La balsa de la Medusa no tanto, ¿eh? La balsa de la Medusa, su autor quería hacer algo impactante, pero se convierte en una reivindicación aunque el autor no quisiera. Pero este no, este sí que tiene una voluntad inicial de reivindicación, de la lucha por la libertad, porque es que además es legítimo. El tema de la obra es la insurrección burguesa que tiene lugar los días 28, 29, 27, 28, 29 de julio de 1830, que se le denomina las tres jornadas gloriosas que teníamos que aprendérnoslo cuando éramos pequeños. En una de las revoluciones burguesas, la que pone fin al terror blanco, tras los 16 años de monarquía restaurada borbónica, encarnada por el ultraconservador Carlos X, que es expulsado del trono, sustituido por Luis Felipe de Orleans, que le llaman el rey burgués porque sí que acata la monarquía, o sea, la Carta Magna y el parlamentarismo legislativo. Y entonces lo que consuma el acceso al poder de la burguesía liberal, que está en estos momentos en la protagonista porque está haciendo la revolución industrial, que es aunque no se instaura la república. Delacroix está del lado de los revolucionarios, pero después, con el tiempo, es muy conservador. Él mismo se representa en el cuadro como quien lleva el sombrero de copa negro, roja y blanca que se encuentra entre los combatientes en primera fila. Anda que no tenía abuela tampoco, ¿eh? La revuelta se inicia el 27 de julio como protesta contra una serie de ordenanzas que restringen las libertades. En esa noche los jóvenes republicanos se ponen al frente de la insurrección y de día se elevan barricadas. El cuadro se conoce también como la barricada. El 29 de julio los revolucionarios son dueños de la ciudad. La revuelta rebasa la frontera de Francia y genera, como he dicho, luchas similares en lugares como Bélgica contra los monarcas reaccionarios o de liberación nacional, como los belgas sublevados contra los holandeses en varios países europeos. Y entonces este realmente es el primer cuadro político de la pintura moderna de la historia contemporánea, que es la lucha política por la libertad, que está ligada al concepto patria. Ya sabéis que el nacionalismo, y si no sabéis lo digo, emerge en el siglo XIX, que por la burguesía es el que presiona. El concepto Estado, el del siglo XVI, es moderno, pero el concepto nacionalismo tiene su razón de ser también aparte por el cambio de paradigma, porque emerge una nueva clase burguesa, porque hay una reivindicación de estados como Alemania, que son montones de estados medievales, es como un puzzle, Italia, y entonces somos una lengua, somos una nación que se sigue reivindicando en Cataluña y en tantos otros sitios, y que es de corte reaccionaria, mal que les pese, porque, en fin, porque todo lo socialista es internacionalista, no nacionalista, es antitético. Por eso cuando veo partidos muy de izquierda que se llaman nacionalistas, eso es un mezclete un poco siniestro. Bueno, no hablemos de eso. De ahí que la figura, la figura central de la mujer que está desnuda, de cintura para arriba, fue rechazada y es la alegoría de la libertad, lo sé también de la nación. Ella es la Marianne. Siempre se elige una Marianne que suele ser una mujer guapa, pero también con unas virtudes éticas, por decir, una mujer con personalidad. La lucha por la libertad y el nacionalismo es una constante en los románticos. Los románticos son muy teatrales, son muy trágicos, son muy siniestros también. El mismo autor trata idénticos temas. Ellos buscan también en el pasado, en el medievo, como pasa en Alemania. La Sturm und Drang en Alemania emerge del idealismo. O sea, realmente son los primeros románticos y los que inventan el romanticismo, pero es una sensibilidad de la época de principios del siglo XIX, de finales del XVIII y principios del XIX. Nuestro Delacroix, yo ya he hablado de la matanza de Chios y la Grecia sobre las ruinas de Missolonghi, el cuadro donde la nación aparece representada también por una mujer. Hay una estructura de pirámide como ocurre una pirámide de muertos, como ocurre también en la balsa de la Medusa, donde él ha ayudado a su amigo. Hasta la estructuración de los muertos es parecido. Y la libertad está en la base y está en la cima sosteniendo la mano derecha la bandera tricolor y en la extremidad apuesta por un fusil.
El color de la cura no solamente es un valor de representación, tiene también muchas cosas de Rubens, ahí tiene muchos guiños a los que le han precedido, sino tiene un significado emocional. Dicen que tiene también mucho que ver influencia de los fusilamientos del 2 de mayo, en fin, tiene influencia de Goya en la época. Es natural, todos se influenciaban. En el fondo se ve el cielo de París, que está totalmente lleno de humo de la pólvora, que es otra característica romántica. Todos son tormentas, humos, etcétera. Aparecen jóvenes y adultos, clase obrera, burgueses, soldados defendiendo la libertad, que, como se ha dicho en este caso, se identifica también con Francia y es representada como una mujer empuñando un fusil de la época, que es un rasgo realista y con el pecho descubierto. Hecho este último que escandaliza a los críticos y parte de la sociedad de la época, es tontería. Delacroix critica a la pequeña burguesía por su estrechez mental y él procede de una familia burguesa, de la alta burguesía, y frecuenta los salones, hijo ilegítimo, como he dicho, frecuenta los salones, los ambientes de las esferas burguesas, muy elitistas. Por otra parte, así como fue revolucionario en 1830, sin embargo, con el tiempo adopta una postura mucho más conservadora y más reaccionaria, contrarrevolucionaria, en 1848, con la que comienza a emerger la clase obrera. Ese año más publica, como he dicho antes, el Manifiesto Comunista, y hay un antes y un después. En cualquier caso, en el arte influye muchísimo, lo mismo que después va a influir Freud, porque, por ejemplo, en España tenemos Nuestra Fortunata Jacinta, que es la primera novela que se hace, Galdós, que hace protagonista a una proletaria. Y bueno, en arte en general, él mismo ha representado, sin saberlo aquí, a esa clase invisible que va a ser protagonista realmente, la que va a llevar a cabo esta revolución, aunque después a los 2 días se han olvidado. En cualquier caso, como ocurre con David, es un acto políticamente comprometido. La figura de la libertad, que recuerda a algunos la Vélez de Milo, la victoria de Samotracia, porta símbolos revolucionarios, que es el gorro frigio de los jacobinos, que inquieta muchísimo, la bandera tricolor que el nuevo régimen, a pesar de ser monárquico, adopta nuevamente. El segundo plano, a la derecha, está Notre Dame de París, en una de cuyas torres ondea la bandera revolucionaria, quizás para afirmar el sometimiento de la Iglesia, que ha sido uno de los apoyos de la restauración borbónica. Esta figura se ha convertido en una de las primeras representaciones de la Marianne francesa más famosa. La composición del cuadro es piramidal, como he dicho, y tiene muchísimas coincidencias con la balsa de la Medusa. Delacroix señala que, al igual que la balsa, el plano de apoyo es bastante inestable, está construido con vigas como de la barricada, y de esa inestabilidad emerge increciendo el movimiento de la composición. Pero lo mismo que en la balsa de la Medusa el movimiento era hacia atrás, en esta lucha por la libertad el movimiento es hacia adelante. La libertad viene hacia nosotros. Bueno, bueno, hay muchísimas coincidencias, aunque hay similitudes. Bueno, realmente la influencia del cuadro de Goya es la carga de los mamelucos, o los fusilamientos del 3 de mayo, y parece también haber influido en esta obra. Este cuadro es alegórico o histórico, pero no parece que sea ninguna de las dos cosas, porque lo único alegórico es la figura de la mujer, libertad y patria, y tampoco representa un hecho concreto, real. La obra tiene el movimiento no solo por los gestos, la obra es por los gestos dramáticos de los personajes y por las diagonales, sino tiene muchísimos ritmos, cuando tiene muchos ritmos no se puede leer de una barrida. Cuando leemos lo hacemos como la escritura, de izquierda a derecha. En el primer plano avanza sobre la quietud de los muertos, que es la base de la composición, y pone de manifiesto, realmente hay muchísimos guiños a Rubens también por las ondulaciones. La luz refuerza porque le da un tono dramático con esas luces y sombras, que tiene también un guiño a Carballo. También hay penumbra, etcétera. Las figuras en primer plano aparecen iluminadas con un foco y tal, pero hay también un contraluz y bueno, humeante y nuboso ahí de las luchas que se están dando en la parte de atrás. Delacroix tiene una formación neoclásica, pero reacciona contra el academicismo porque hay un total cambio de paradigma. Son los románticos, ya son siglo XIX, ya es otra cosa totalmente, muchísimo más moderna. Y se conviene en el culminador del romanticismo, que es su amigo
amigo Jericó es iniciador. Este cuadro sirve como portada, os lo he dicho, de Coldplay. Y bueno, en 2012 vandalizado. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con otra pintura que estoy segura que os va a encantar. He hecho un blog que es maravilloso, no es porque lo haya hecho yo. Hasta mañana.